El misterio que conmovió al mundo. En los albores del siglo XX, cuando la humanidad se encontraba sumida en la arrogancia del progreso y el olvido de Dios, el cielo intervino de la manera más inesperada. En la pequeña y desconocida aldea de Fátima, Portugal, 3 humildes pastorcitos, Lucía de 10 años, Francisco de 9 y Jacinta de 7, se convirtieron en los elegidos para recibir un mensaje que sacudiría los cimientos de la historia moderna. Era el 13 de mayo de 1917. Mientras cuidaban sus ovejas en Cova da Iria, un lugar apartado y solitario, un relámpago inesperado iluminó el cielo. Pensando en una tormenta, los niños intentaron resguardarse, pero entonces ocurrió lo imposible. Sobre una modesta encina apareció una señora de belleza indescriptible, vestida de luz blanca, más brillante que el sol, con un rosario entre sus manos. Su sola presencia irradiaba una paz sobrenatural, pero también una solemnidad que helaba la sangre. ¿De dónde viene, señora?, preguntó Lucía con la inocencia de su edad. La respuesta cambiaría todo, y vengo del cielo. Estas palabras sencillas encerraban un misterio tan profundo como el océano. La Madre de Dios había descendido a la tierra, no en un gran palacio o una catedral, sino en un lugar olvidado, ante almas puras que aún conservaban la fe sencilla de los niños. Pero este no sería un mensaje de consuelo sin más. La Virgen venía con una advertencia urgente para la humanidad, un ultimátum celestial: si el mundo no dejaba de ofender a Dios, terribles castigos caerían sobre él. Guerras más devastadoras que cualquier conflicto conocido, persecuciones a la Iglesia, naciones enteras borradas del mapa. Todo esto estaba por venir, y los 3 pequeños pastores serían los testigos privilegiados de estas revelaciones. Lo más impactante es el precio que estos niños pagaron por ser fieles al mensaje. Las autoridades civiles, incrédulas y burlonas, intentaron por todos los medios arrancarles el secreto. Les ofrecieron riquezas, los amenazaron con torturas horribles, incluso los encarcelaron entre criminales peligrosos, prometiéndoles que los arrojarían a aceite hirviendo si no revelaban lo que la Virgen les había dicho. Pero estos pequeños héroes, fortalecidos por una gracia sobrenatural, prefirieron morir antes que traicionar la confianza de la Reina del Cielo. Cuando finalmente Sor Lucía escribió el tercer secreto en 1944 por orden de sus superiores, lo hizo con la mano temblando, como si el peso de la revelación fuera demasiado para un ser humano. Los papas que lo leyeron, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, quedaron profundamente conmovidos. Juan XXIII, al leerlo en 1960, decidió no publicarlo, afirmando que no era para nuestro tiempo. ¿Qué contenía ese mensaje que causó tal impacto en los sucesores de Pedro? Hoy, más de un siglo después, el mensaje de Fátima resuena con una actualidad escalofriante. El mundo ha conocido guerras más brutales que cualquier otra en la historia, ideologías que niegan a Dios se han esparcido por todas las naciones, la moral cristiana es pisoteada en las calles y hasta en las mismas instituciones eclesiásticas. La persecución a los fieles crece día a día, ya no con fuego y espada, sino con leyes injustas y la burla sistemática de todo lo sagrado. Pero en medio de este panorama desolador, la Virgen dejó una promesa que brilla como faro en la noche: al final, mi inmaculado corazón triunfará. Este triunfo no vendrá sin dolor, sin sacrificio, sin la cruz que siempre precede a la resurrección. La pregunta que cada alma debe hacerse es clara: cuando llegue ese día definitivo, ¿de qué lado estaremos? ¿Entre los que se burlaron de las advertencias celestiales, o entre los humildes que, como los pastorcitos, supieron escuchar y obedecer? El secreto de Fátima no es una curiosidad histórica. Es un espejo que refleja el estado de nuestras almas y de nuestra sociedad. Es un llamado urgente a la conversión, a la oración, al sacrificio. La Virgen no vino a asustarnos, sino a salvarnos, a mostrarnos el camino de regreso a su Hijo antes de que sea demasiado tarde. La pregunta que queda en el aire, cargada de solemnidad, es simple pero terrible: ¿estamos dispuestos a escuchar? La visión del infierno.
Era el 13 de julio de 1917, el día más terrible en la vida de los tres pastorcitos. La Virgen María, en su tercera aparición, no vino solo con palabras de consuelo, sino con una revelación que marcaría para siempre las almas de aquellos niños. Mientras miles de testigos presenciaban fenómenos atmosféricos inexplicables, el sol palideciendo, un frío repentino en pleno verano, los pequeños videntes experimentaban algo mucho más aterrador, una visión directa del infierno. La señora abrió sus manos y de ellas brotó un torrente de luz que pareció penetrar la tierra. En ese instante, los niños vieron lo que ninguna lengua humana puede describir adecuadamente, un inmenso mar de fuego, donde demonios con formas horribles, semejantes a animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como carbones al rojo vivo, atormentaban a innumerables almas. Estas aparecían como brasas humanoides, negras o bronceadas, que flotaban en las llamas, gritando y gimiendo en medio de una desesperación sin fin. Sor Lucía describiría después que el horror de aquella visión era tal que, de no haber sido por la promesa de la Virgen de llevarlos al cielo, habrían muerto de puro terror. Jacinta, la más pequeña, quedó particularmente traumatizada. Pasaría el resto de su corta vida haciendo sacrificios y rezando constantemente por los pobres pecadores que podían terminar en aquel lugar de tormento. Lo más impactante de esta revelación no fue solo la descripción dantesca del infierno, sino el contexto en que se dio. La Virgen mostraba esta realidad terrible en pleno siglo XX, cuando las teorías modernistas comenzaban a negar la existencia del infierno o a presentarlo como una simple metáfora. La Madre de Dios venía a confirmar una verdad que la Iglesia siempre ha enseñado: el infierno existe, es eterno, y las almas que mueren en pecado mortal van allí. Pero esta visión tenía un propósito misericordioso. La Virgen, con rostro triste pero lleno de amor maternal, explicó: habéis visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. No era una revelación para causar miedo estéril, sino para mover a conversión. Como un médico que muestra las consecuencias de una enfermedad para motivar al paciente a seguir el tratamiento, la Virgen mostraba el horror del pecado para llevarnos al camino de la salvación. En nuestros días, cuando muchos, incluso dentro de la Iglesia, niegan la realidad del infierno o afirman que Dios es demasiado bueno para mandar a alguien allí, la visión de Fátima resuena con fuerza profética. Nos recuerda que el amor de Dios respeta nuestra libertad hasta las últimas consecuencias. Si elegimos apartarnos de Él voluntariamente hasta el final, Él respetará esa decisión eternamente. El infierno no es un castigo arbitrario, sino la trágica confirmación de un rechazo persistente al amor divino. Los pastorcitos entendieron esto de manera intuitiva. Desde ese día, ofrecieron sus sacrificios, el hambre, la sed, el frío, las burlas, por la conversión de los pecadores. Jacinta, en particular, decía con frecuencia: ¿cuántas almas caen al infierno? ¿Cuántas? Y añadía: y es necesario rezar mucho por los pecadores y hacer sacrificios. Esta debería ser nuestra respuesta al mensaje de Fátima, no un terror paralizante, sino una caridad activa que busca salvar almas a través de la oración, el sacrificio y el apostolado. La visión del infierno en Fátima es quizás la parte más incómoda del mensaje para el hombre moderno, pero también la más urgentemente necesaria. En un mundo que ha perdido el sentido del pecado, la Virgen viene a recordarnos que nuestras acciones tienen consecuencias eternas, y que el camino ancho del relativismo conduce, no a la libertad prometida por el mundo, sino a la esclavitud definitiva. Ante esta realidad, el Inmaculado Corazón de María se presenta como el refugio seguro y el camino seguro hacia la salvación. La guerra, Rusia y el comunismo, segundo secreto. El 13 de julio de 1917, después de mostrar a los tres pastorcitos la aterradora visión del infierno, la Santísima Virgen María reveló un mensaje profético que marcaría el destino del siglo XX y más allá. Con rostro serio y mirada penetrante, como una madre que advierte a sus hijos sobre un peligro inminente, pronunció palabras que resonarían como un trueno en la historia moderna. La guerra va a terminar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor.
Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes mediante la guerra, el hambre y persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Esta advertencia, dada en plena Primera Guerra Mundial, se cumplió con precisión escalofriante. En enero de 1938, un extraño fenómeno luminoso, conocido como la aurora boreal de 1938, iluminó los cielos de Europa y América. Meses después, Adolf Hitler invadía Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más sangriento de la historia hasta ese momento, donde perecieron más de 60 millones de personas. Pero el mensaje no terminaba allí. La Virgen continuó con palabras que estremecen por su clarividencia sobrenatural. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendieran mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, varias naciones serán aniquiladas. El hierro ruso del que hablaba la Virgen no era simplemente un sistema político, sino una ideología atea y materialista que buscaba erradicar a Dios de la sociedad. El comunismo soviético, bajo Lenin y Stalin, llevó a cabo la persecución religiosa más brutal de la historia moderna, más de 50 millones de cristianos martirizados, iglesias destruidas, sacramentos profanados y una maquinaria de propaganda que buscaba eliminar la fe del corazón de los hombres. Lo más impactante es cómo estos guerrores, el ateísmo militante, la destrucción de la familia, el relativismo moral, se han expandido por todo el mundo, incluso después de la caída de la URSS. Hoy, bajo nuevos nombres y disfraces, vemos los mismos principios anticristianos en la ideología de género, la cultura de la muerte, aborto, eutanasia y el secularismo agresivo que domina las instituciones internacionales. La Virgen ofreció una solución concreta, la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón y la práctica de los primeros sábados de mes. Aunque algunos papas realizaron actos de consagración, muchos creen que no se cumplieron todas las condiciones pedidas por la Virgen, especialmente la participación de todos los obispos del mundo. Mientras tanto, Rusia, aunque ya no es comunista, sigue siendo un foco de influencia geopolítica que muchas veces se alía con regímenes que persiguen a los cristianos, como China o Irán. El segundo secreto termina con una promesa que brilla como faro en la tormenta, o por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Esta victoria final no vendrá sin dolor ni sacrificio, pero nos asegura que, al final, el amor de Dios prevalecerá sobre el mal. En nuestros días, cuando vemos crisis globales, conflictos armados y una creciente persecución a los cristianos, el mensaje de Fátima resuena con urgencia profética. No es una condena, sino un llamado a la conversión, a la oración, especialmente el rosario, y a la confianza en el Inmaculado Corazón de María. Como los pastorcitos, estamos llamados a ser instrumentos de esta misericordia divina, ofreciendo sacrificios y oraciones por la salvación de las almas y la paz del mundo. El tercer secreto de Fátima, revelación y profunda explicación. El tercer secreto de Fátima, entregado por la Santísima Virgen María a los tres pastorcitos el 13 de julio de 1917 y puesto por escrito por Sor Lucía el 3 de enero de 1944, representa una de las profecías más impactantes de la historia moderna de la Iglesia. Su contenido, guardado celosamente en los archivos vaticanos durante décadas, fue revelado oficialmente en el año 2000 durante el pontificado de San Juan Pablo II, aunque persisten serias dudas entre estudiosos y teólogos sobre si se ha publicado en su totalidad. El texto auténtico del tercer secreto, según la versión oficial publicada por la Santa Sede, describe una visión sobrenatural de carácter apocalíptico. Vimos al lado izquierdo de Nuestra Señora un poco más en lo alto a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda, centelleando emitía llamas que parecían iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él.
El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Esta primera parte de la visión establece el tono dramático del mensaje, presentando la justicia divina como una espada de fuego que amenaza con consumir al mundo en llamas, pero que es contenida por la poderosa intercesión de la Virgen María. La triple llamada a la penitencia resuena como un eco de los mensajes bíblicos de los profetas, subrayando la urgencia de la conversión como único remedio para evitar los castigos divinos. La visión continúa con una escena aún más impactante, y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de troncos toscos como si fuera de alcornoque con la corteza. Esta descripción del obispo vestido de blanco, claramente identificado con el Papa, avanzando penosamente hacia un calvario personal y colectivo, adquiere especial relevancia en nuestro contexto histórico. El Santo Padre aparece en medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino, imagen que simboliza no solo el sufrimiento físico sino principalmente la agonía espiritual de la Iglesia en los tiempos modernos. El clímax de la visión llega con el martirio del Papa y sus acompañantes, y llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas, y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, caballeros y señoras de diversas clases y posiciones. Esta escena de martirio colectivo ha sido interpretada de diversas maneras, como una profecía literal de persecuciones futuras, como símbolo de los ataques que sufriría la Iglesia tanto desde fuera como desde dentro, o como representación del sacrificio constante que exige la fidelidad a Cristo. La visión concluye con un poderoso símbolo de esperanza, y bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Esta imagen recoge la tradición cristiana que ve en la sangre de los mártires la semilla de nuevos cristianos, recordando que el sacrificio de los fieles nunca es estéril sino que siempre produce frutos de salvación. Sin embargo, numerosos indicios sugieren que podría existir contenido adicional no revelado oficialmente. El cardenal Silvio Oddi afirmó que el secreto completo menciona específicamente que la apostasía comenzará desde lo más alto de la Iglesia. El teólogo alemán Fray Ingo Dallinge, cercano al cardenal Ratzinger, reveló que Sor Lucía le había confiado que el texto publicado no contenía todo el mensaje, especialmente las partes referentes a una gran crisis de fe en la Iglesia. Estas omisiones, de ser ciertas, explicarían la extrema reserva con que la Santa Sede ha manejado este documento durante décadas. El contexto histórico de su revelación parcial resulta significativo. Juan Pablo II decidió hacer público el texto en el año 2000, después del atentado que sufrió el 13 de mayo de 1981, aniversario de la primera aparición de Fátima, evento que él mismo identificó como un cumplimiento parcial de la profecía. Sin embargo, la decisión de acompañar la publicación con un comentario teológico que enfatizaba su carácter simbólico, en lugar de profético, generó controversia entre los estudiosos del mensaje de Fátima. La profundidad teológica del tercer secreto trasciende su posible interpretación como predicción de eventos futuros. En su esencia, el mensaje constituye una llamada urgente a la conversión personal y social, un recordatorio del poder redentor del sufrimiento unido al de Cristo, y una afirmación de la victoria final del bien sobre el mal a través del Inmaculado Corazón de María. Como tal, conserva plena actualidad en nuestro tiempo, marcado por crisis espirituales y morales de gran envergadura. La respuesta práctica que el mensaje exige de los fieles queda resumida en las palabras que la Virgen dirigió a los pastorcitos: oración constante, especialmente el rosario,
penitencia y sacrificio por la conversión de los pecadores y devoción al Inmaculado Corazón de María. Estas prácticas, aparentemente sencillas, contienen según el mensaje de Fátima el poder de transformar corazones y cambiar el curso de la historia. Al final, más allá de las interpretaciones sobre su posible cumplimiento literal, el tercer secreto de Fátima permanece como un faro de luz en medio de las tormentas de nuestro tiempo, recordándonos las palabras con que la Virgen concluyó su mensaje: al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Esta promesa, fuente de consuelo y esperanza para generaciones de creyentes, asegura que ninguna fuerza del mal prevalecerá contra la Iglesia fundada por Cristo, y que la luz de la verdad acabará por disipar incluso las más densas tinieblas de la historia humana. El mensaje de Fátima no solo revela acontecimientos futuros, sino que también describe el camino de purificación que la Iglesia está llamada a recorrer antes del triunfo final del Inmaculado Corazón de María. La visión del tercer secreto muestra una Iglesia perseguida, un Papa sufriente y mártires que ofrecen sus vidas por la fe, pero también anuncia con certeza que, después de la prueba, vendrá la victoria. Desde sus inicios, la Iglesia ha enfrentado persecuciones, herejías y crisis internas, pero lo que Fátima revela es una prueba sin precedentes, donde la fe será puesta a prueba hasta sus cimientos. La gran ciudad medio en ruinas que atraviesa el Santo Padre simboliza no solo el colapso de la civilización cristiana, sino también la devastación espiritual dentro de la propia Iglesia. Crisis de fe, traiciones, divisiones entre los pastores y el abandono de la verdadera doctrina son señales que ya se manifiestan en nuestros días. Sin embargo, en medio de este panorama desolador, la Virgen no deja lugar para el desaliento. Así como en el Calvario, donde la muerte de Cristo parecía una derrota pero se convirtió en la mayor victoria, la Iglesia también pasará por su propio Calvario antes de resurgir renovada. La sangre de los mártires, recogida por los ángeles, no será derramada en vano, sino que se convertirá en semilla de santidad y conversión. El mensaje de Fátima es claro: el mal no tendrá la última palabra. La promesa al final, mi Inmaculado Corazón triunfará, no es una simple consolación, sino una realidad divina que se cumplirá con toda certeza. Este triunfo no será el resultado de estrategias humanas o acuerdos políticos, sino de la fidelidad de los creyentes que, como los pastorcitos, se mantengan firmes en la oración, la penitencia y la confianza en la intercesión de María. Hoy, la Iglesia se encuentra en medio de esta batalla espiritual. Las fuerzas del mundo buscan silenciar su voz, corromper su pureza y diluir su mensaje. Pero así como en Fátima el sol giró en el cielo ante miles de testigos, demostrando el poder de Dios sobre las leyes de la naturaleza, llegará el día en que toda la humanidad reconocerá el triunfo de Cristo a través de su Madre. La respuesta que cada cristiano debe dar ante esta profecía es clara: no temer, sino confiar. La Virgen no reveló estos secretos para sembrar miedo, sino para prepararnos, fortalecernos y recordarnos que, por oscura que parezca la noche, el amanecer de Dios está cerca. La devoción al Inmaculado Corazón de María, el rezo del rosario y la fidelidad a la enseñanza de la Iglesia son las armas con las que los fieles pueden contribuir a este triunfo final. El mundo necesita hoy más que nunca el mensaje de esperanza de Fátima. No importa cuán grande sea la crisis, cuán fuerte sea la persecución o cuán profundas sean las divisiones, la promesa de la Virgen se mantiene inquebrantable: la luz vencerá a las tinieblas, la verdad triunfará sobre el error, y el amor de Dios reinará para siempre. Este es el corazón del mensaje de Fátima: después de la cruz, siempre llega la resurrección. Y la Virgen habló de una gran apostasía, de obispos y sacerdotes traicionando la fe. Hoy vemos sacerdotes herejes, iglesias vacías. ¿Es esto lo que predijo? ¿La promesa de esperanza? Pero al final, el Inmaculado Corazón de María triunfará. ¿Cómo? ¿Cuándo? Nadie lo sabe, pero hay una clave: la oración, el rosario, la penitencia. ¿Estamos haciendo lo suficiente? Conclusión. Y el mensaje de Fátima no es solo una historia del pasado. Es una advertencia para hoy. El mundo está en peligro, pero hay esperanza. La Virgen nos dio un arma, el rosario. ¿Lo usaremos?
¿O ignoraremos las señales hasta que sea demasiado tarde? ¿Estás listo para el triunfo del Inmaculado Corazón? Si crees que este mensaje debe ser escuchado, suscríbete a Milites Fidei y comparte este video. Reza el rosario. Conviértete. El tiempo se acaba. ¿Qué lado elegirás?